Un gobernador deja su puesto por la negligencia de la tragedia del 22 de abril, para que algunos fue la puntilla que sacó al PRI, desde luego del gobierno de Jalisco, para otros, pues quizás el origen de la verdadera conciencia cívica y de la organización que ahora tienen muchos ciudadanos. Hoy estamos hablando precisamente del tema y decíamos eso, ¿no? Precisamente la ironía, ¿no? De quién salió y después quién vuelve. Sí, exactamente. En 1989, cuando Cosío prácticamente acababa de tomar posesión como gobernador, el doctor Jaime Arturo Paz García, quien fue fundador de Protección Civil en el estado de Jalisco, es más, fue pionero de Protección Civil a nivel nacional, Claro. porque no existía antes del terremoto del 85, lo creó él aquí. Y bueno, él salió precisamente porque a raíz de que en una zona se sentía el olor a gas, él la desalojó. Alrededor de 100 viviendas o algo así por el estilo. Y lo llamó el gobernador y le pidió su renuncia porque no estaba para alarmar a la gente. Incluso antes de la explosión del 22 de abril, era lo que se escuchaba en la radio, porque recordarás que nosotros teníamos escáneres para escuchar lo que la policía decía y hacía. Y en lo que se escuchaba ahí era no alarmar a la gente. Y finalmente... Pero eran quejas constantes, quejas para los bomberos, quejas para la policía, quejas en el ayuntamiento, quejas en el gobierno. Sí, y la respuesta era, no se preocupen, no hay problema. No pasa nada. No se alarmen, ¿verdad? Que, bueno, ya después se tuvieron que alarmar porque esto llevó a la cárcel a Dao, que era el presidente municipal, llevó a Aristeo Mejía, llevó a pues, varias personas. Y aquí el problema está en que a Protección Civil se le dio un cariz político. Cuando al doctor Paz lo despiden de Protección Civil, meten al primer amigo que encuentran, que no sabía nada de Protección Civil y que echó abajo todo lo que era la poca cultura de Protección Civil que se había logrado establecer. ¿Y qué sucede luego? Bueno, tenemos por ahí, alguna vez la llegué a ver, una película de la gasolinera Tarahumara, que está cerca de la Nogalera precisamente, donde estaban sacando del subsuelo cubetas de gasolina. Sí. O sea que había una fuga tremenda de gasolina. Y todo eso, incluso en la grabación, se escucha cuando dice creo que era el doctor Panduro, no recuerdo si era el director de Protección Civil, que dice, por favor, de esto nada a la prensa. O sea, esa era la política que seguían, de completa opacidad, de tapar todo lo que sucediera. Ahora, aquí lo importante, después de todas las muertes y las tragedias que todavía siguen viviendo, es la solidaridad. Yo creo que es una cosa importante rescatarla. Pues yo digo que es relativa, porque a las víctimas del 22 de abril, pues se les escucha nada más cada año. Sí, efectivamente. Mira, a partir de estos sucesos, hubo obviamente gente que perdió sus viviendas, gente que perdió familiares, y entonces esas familias tuvieron que empezar a pelear con el gobierno federal, con el gobierno estatal y los gobiernos municipales, con el gobierno municipal, para buscar algunos apoyos. Realmente ha sido una lucha terrible, terrible, porque si bien es cierto, aquí la negligencia de los funcionarios de los gobiernos priistas fue muy significativo y fue clave para que haya sucedido esto. También lo fue el aprovechar esa desgracia para el arribo de los gobiernos panistas. Exacto. Y entonces en los gobiernos panistas esperaríamos que hubiera habido una respuesta con mucha sensibilidad de apoyo a los afectados, en donde se pudiera lograr alguna indemnización, lo de las viviendas. Lo de las viviendas, hasta donde yo tengo información, pues fue clave lo de Cáritas, por ejemplo, para pudieran avanzar en eso. Aún así, no a todos se les proporcionó la vivienda, ¿no? La Universidad de Guadalajara inclusive también tuvo un papel muy importante. Muy importante. Porque la Universidad de Guadalajara apoyó, albergando en sus instalaciones, en el Estadio Tecnológico, el albergue para los afectados, ¿no? Que ahí pasaron varios meses, ¿no? Y que inclusive se aprovecharon varios de los recursos humanos de la misma universidad para dar el apoyo, que junto con los militares, que inclusive estuvieron atendiendo la cocina y haciendo labores de apoyo, ¿no? Había atención psicológica, médica, había también
Yo me acuerdo muy bien que aprovecharon para vacunar, Sí. hacer campañas de vacunación, ¿no? Efectivamente, y mira, inclusive en lo psicológico, era importante en el primer momento, pero también muchos tiempos después. Posteriores. O sea, porque lo psicológico, hay un trastorno que se llama trastorno por estrés postraumático, que es precisamente las vivencias recurrentes de esta situación, de estas imágenes y de las pérdidas, en donde es cuando requerían atención. Entonces, en el albergue se estuvo brindando el apoyo. Inclusive este suceso es un parteaguas también en la atención a la salud mental de la población. A partir precisamente por iniciativa del licenciado Arturo Zamora Jiménez, que estaba en la Subsecretaría de Asuntos de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, se creó el Centro de Intervención en Crisis. El Centro de Intervención en Crisis, que era una línea telefónica de emergencia, donde se podía hablar las 24 horas del día, los 365 días del año, y donde muchas personas que fueron afectadas utilizaron este servicio, se les dio el apoyo en el edificio Jalisco, posteriormente se les dio el apoyo también en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y ese apoyo duró muchos años, porque este tipo de trastornos no se resuelven de un día para otro. No, porque ya olía a gasolina poquito y inmediatamente la gente que había sufrido ya prendía los focos. Era una psicosis. Sí, ¿no? Sí. Y además, déjame decirte, pero también porque había distintos tipos de pérdidas. Había pérdidas de familiares, pero también gente que tuvo problemas, perdió la vista, perdió un miembro, inclusive gente que este desastre provocó la ruptura de la relación familiar, gente que se incorporó a las adicciones, al alcoholismo, gente que se suicidó inclusive, ¿no? Claro. Entonces, fue un impacto terrible en el psiquismo de las personas. Y este trastorno, déjame decirte que es un trastorno que se genera no nomás en las personas que viven directamente la situación estresante, sino también personas ¿Quiénes que viven conviven? directamente, de forma indirecta. En forma indirecta. Inclusive, una gente puede desarrollar este tipo de trastorno a partir de ver la vivencia en la televisión No, o a bueno, partir de las noticias. Y yo ahí sí vamos a hablar un poquito de qué pasó, cuáles fueron las consecuencias políticas y sociales que vivieron los habitantes de Jalisco después del 22 de abril. En un momento más regresamos.